Tenemos ya a la presidenta, la primera presidenta mujer electa y próximamente en unos días más ya la primera presidenta constitucional. Lo hemos estado diciendo, platicando, sobre todo analizando desde un principio cuando venían los nombramientos que venía haciendo cada jueves. Pero también analizábamos en ese momento el discurso o las imposiciones o las reiteraciones de algunas comentarios del presidente o posiciones del presidente. ¿Qué te dice este mensaje? De principio la vemos con una voz más pausada, más tranquila, más oficialista tal vez, pero ¿cuál es la lectura que les das, Diodoro? Tres comentarios, Humberto, Paco, estimado auditorio. Uno, por supuesto que esto es un hecho histórico. Es la primera vez que una mujer llega a ser presidenta de la República en México, como lo fue la primera presidenta en América Latina, Evita Perón, a la muerte del general Perón en 1957, o como lo fue aquella épica mujer Violeta Chamorro en Nicaragua ganando una elección democrática, o después Kirchner y la propia presidenta Bachelet en Chile. Creo que es un hecho verdaderamente histórico el que estamos viviendo en el país en ese sentido. En términos del mensaje, yo creo que hay tres o cuatro cosas a destacar. Una es esta afirmación de que va a actuar con honestidad y responsabilidad. Y subrayó, como escuchábamos, que va a respetar la independencia de los poderes, cosa que por supuesto más adelante se contradice cuando hace un llamado para que se concreten las reformas planteadas por el actual gobierno, especialmente la reforma judicial, que entre otras cosas significa pasar por encima del Poder Judicial. Segundo, afirmó que va a gobernar para todos los mexicanos. Me parece que es una frase afortunada y muy importante en este momento de encono y de división en el país. Y tercero, a propósito de la sobrerepresentación, que es el tema hoy y para el futuro inmediato, la posición de la presidenta electa pues también fue muy clara, ¿verdad? Ella afirmó que el 2 de junio también el pueblo de México votó por la integración de las cámaras y que el mensaje era muy claro, votó justamente para la asignación, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la regla electoral, tanto de legisladores de mayoría relativa como de representación proporcional. Es decir, va la sobrerepresentación en la reforma, en la interpretación que se está haciendo sobre la asignación de diputados de representación proporcional a los partidos políticos. Y luego dos temas más que valen la pena comentar. Eh, Adelantó algo que en su momento dijo el presidente Cedillo en el 2000, en 1994, que adelantó una sana distancia de su administración, de su gobierno con Morena. Eh, es decir, hubo muchos mensajes y quizás llama la atención también el tono más mesurado, pero muy poco entusiasta, la verdad, muy poco entusiasta. Pero bueno, yo creo que esas son las partes de los mensajes que escuchamos, que vimos de la nueva presidenta electa de México. Efectivamente, si recuerdas, Paco, hace dos, tres programas lo decíamos, precisamente lo que acaba de decir el análisis de Diodoro sobre la sobrerepresentación, cuando ella dijo, creo en una gira que acompañó al presidente en el norte, va porque va. Y efectivamente también hay contradicciones. Por un lado, bien lo decía Diodoro, vamos a respetar la independencia de los poderes. Y por otro lado, efectivamente está dictando cuál es la instrucción. ¿Qué lectura te dio el mensaje, Paco? De entrada, es muy similar a lo que el presidente López Obrador ha enarbolado durante todo su sexenio y podría ocurrir, señor Humberto, que el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República sea solo para concluir o consolidar los proyectos del hoy todavía presidente López Obrador en materia de infraestructura. Recordemos que hay proyectos carreteros, la refinería, el corredor interoceánico, etcétera, etcétera.
el tren Maya, el tren transísmico, en materia de seguridad, por ejemplo, la incorporación más formal que nunca dejó de serlo, ¿no? De la Guardia Nacional con el Ejército Mexicano. La Guardia Nacional todo el tiempo fue militar, es un brazo simple y sencillamente una extensión del Ejército Mexicano en las calles. Eh, Va a continuar con las mañaneras la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum, y también parece, todo indica que la relación con la prensa, con los periodistas o con los medios de información críticos va a ser en el mismo tenor. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum dice que respetará en todo momento la separación de poderes, pues ¿de cuál separación de poderes habla? Si el Congreso de la Unión estará totalmente a disposición de la próxima presidenta y el Poder Judicial está a punto de sucumbir con las reformas que la hoy presidenta electa avala, respalda y va con toda la intención a querer realizar. Así es, regularmente cada candidato electo, presidente electo y presidente constitucional nos da un mensaje supuestamente de muchas promesas, como el actual, ¿eh? Recordemos que lo hizo en la Plaza Mayor de la capital y que podríamos mencionar de muchos incumplimientos. Efectivamente, Claudia Sheinbaum dijo no temer a nada. A mí me da gusto el nombramiento, Diodoro, de muchos eh, personajes del equipo cercano, de los secretarios, porque hay muchas personas académicas con un perfil bastante buenos, que tenemos que pues remitirnos a la prueba de lo que puedan hacer, sobre todo a que tengan la libertad de demostrar su capacidad, porque no se trata nada más de tener figuritas, como dice el presidente, nada más de florero. Por un lado, parece que el equipo de Claudia Sheinbaum puede ser muy bueno, pero si la imposición y la línea de arriba, como también se dice, que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, pues entonces, ¿qué país podemos esperar, Diodoro? Y yo creo que el gabinete manda varios mensajes. Efectivamente, aquí comentamos que hay un mensaje muy positivo porque incorpora figuras profesionales con carrera, con prestigio que cuidar, creo que es muy importante, y que puede tener grandes aportes al ejercicio de gobierno. Y por otro lado, en esto que se considera un gabinete paritario, pues hay muchos personajes que repiten o que son claramente indicación del presidente López Obrador. Creo que el gran reto que tiene Claudia en esta etapa del país es efectivamente conformar un gabinete competente, capaz, eh, 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 con experiencia, con prestigios que cuidar para enfrentar los muchos retos que tenemos en materia económica, política, social, de relación con Estados Unidos, de combate a la violencia, todo lo que vemos en la agenda cotidiana. Yo la verdad espero y me parece que hay que concedernos el beneficio de la duda. Yo espero que pueda recuperar esa práctica tan saludable que había en los gobiernos federales anteriores, de los que son los gobiernos de gabinete, no de una sola persona, en este caso de un solo hombre o de una sola mujer ahora, sino gobiernos de gabinete donde cada quien aporta lo mejor de sus experiencias, de sus capacidades, de su visión, de su información y por supuesto de su responsabilidad jurídica como titulares de una Secretaría de Estado o de un órgano desconcentrado de Estado para poder contribuir en el diseño y en el ejercicio de políticas públicas que respondan a los retos actuales y no a visiones parciales, caprichosas, ideológicas, parciales. Así es, Paco, para culminar con el tema, el beneficio de la duda que dice Diodoro, creo que es lo que corresponde, pero tú también lo decías, está marcando con claridad cuál va a ser la relación con los medios de comunicación de entrada, que sabemos cómo ha perjudicado a la imagen del presidente en su credibilidad, pero por otro lado, pues de tantas faltas
incumplidas, sobre todo en materia de seguridad, de transparencia de los recursos y de la relación tanto en el Congreso como también con los gobernadores de cada una de las entidades. Quizá nos hemos concentrado, señor Humberto, hasta el momento en el tema de la sobrerepresentación, lo que significará la reforma al Poder Judicial, pero recordemos que hay una ruta también que no dudamos en absoluto que pueda llegar a consolidar Claudia Sheinbaum cuando ya sea presidenta constitucional, la desaparición de los llamados organismos autónomos y que podrían haber significado hasta ahora cierto equilibrio en materia de rendición de cuentas, de transparencia, de pues un espacio donde el ciudadano pudiera tener oportunidad de exigir al gobierno en turno precisamente el hacer valer su derecho a estar bien informado o informada. Estamos hablando, por ejemplo, del INAI, que está a punto también de simple y sencillamente pasar a ser parte de, se me olvida en este momento, la Secretaría, eh, la Comisión Federal de Competencia Económica, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad, otras instancias que tienen que ver, por supuesto, con la industria eléctrica, con Pemex, en fin, hay varios organismos autónomos que podrían desaparecer para ser simple y sencillamente parte de la propia administración federal y que con eso el ciudadano pues simple y sencillamente estaría sujeto a la buena voluntad o a la total cerrazón de esas instancias oficiales a partir de la desaparición de los autónomos con el argumento de ahorrarse un buen dinero y que podían invertirse en obras de prioridad para el país, según lo que nos ha dicho el presidente López Obrador. Ese tema de la desaparición de los organismos llamados autónomos, señor Humberto, pues también es preocupante de alguna manera, pero pues todo indica que va a ocurrir ya con una vez iniciada la próxima administración. Además, termino diciendo de todas las reformas, de todas las iniciativas de leyes que se han presentado últimamente, que van en contra de muchísimos mexicanos en la forma de ejecutar las leyes, precisamente con esta pues autoridad maximato que van a tener los políticos. Y en esto, pues prácticamente se lo estamos aprobando con tener la sobrerepresentación o la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para hacer las leyes como crean más conveniente. Y vaya que hay muchas, se han aprobado en los últimos meses.